Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra lectura diaria del libro de los Hechos. Hoy ya es lunes 22 de febrero y nos corresponde el capítulo 22 de este hermoso libro de la Biblia. Bien, como siempre les digo, para los que se vienen agregando las lecturas, cada día leemos un capítulo. Febrero tiene 28 días y Hechos tiene 28 capítulos. Mi Biblia es NBI, nueva traducción viviente, no, nueva versión internacional. Mi Biblia regalona que me regaló mi mamita y es de comprensión fácil, pero le sirve cualquier Biblia. Vamos a recordar cómo comenzó la Iglesia de Jesucristo para empaparnos e impregnarnos de esa pasión, de ese poder que tenían en un comienzo. Vamos a leer entonces el capítulo 22, pero vamos a leer el último versículo del capítulo 23 porque quedó como en continuará. ¿Ya? Para que retomemos esa colita y continuamos con el capítulo 22. ¿Ya? Vamos a dar lectura entonces al capítulo 22 en el nombre del Señor Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo: Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y a mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban,
ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: ¡bórralo de la tierra! ¡Ese tipo no merece vivir! Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo les dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Y ahí termina el capítulo 22. Vemos aquí como Pablo comienza dando su testimonio del encuentro que tuvo con Jesucristo. Lo habíamos leído anteriormente, pero aquí es cuando él cuenta su testimonio, cuando él lo hace como un discurso. Igual de esa forma es una forma también de predicar su encuentro con el Señor como un milagro, porque fue en realidad un milagro, porque él escuchó la voz del Señor Jesucristo y él quedó ciego por la luz de ese resplandor. Y después cuando cuando Gamaliel oró por él, ya su vista volvió. Pero me llama la atención o puedo entender con este texto del cual él comienza a hablar delante de la multitud y cuenta su testimonio, lo importante que es también que nosotros contemos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, que contemos nuestros testimonios con el Señor. De repente no solamente los testimonios de cómo conocimos al Señor, sino de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. De repente hemos visto sanidades, hemos visto milagros financieros a veces, hemos visto protección del Señor, cosas que tal vez a cualquier persona le pasa de otra manera, pero nos vemos guardados con la protección milagrosa del Señor. Y es importante compartir todas esas experiencias. Una vez estuve viendo una transmisión de mi hermano David, que está ahí, y estaban contando varios testimonios y me impactaban algunos que contaban cosas imposibles al ojo humano, pero que el Señor las hizo posibles. De repente vemos o escuchamos de gente que dice: tengo todos mis exámenes malos, pero de repente de un día para otro, después de haber orado, los médicos no saben qué es lo que pasó. Tengo todo bueno ahora. O como personas han estado sumidas en los vicios y el Señor los ha rescatado de ese lugar, de esa mugre que es el vicio, la droga. Y vemos que Dios los ha cambiado de forma radical. Y qué importante es, a lo mejor en este caso, muchos quisieron
callar de nuevo a Pablo y decían, no, mátenlo, sáquenlo de aquí, porque las palabras les irritaban los oídos. Pero quizá cuántos otros sí recibieron esas palabras y sí comprendieron después que hablaba lo verdadero, hablaba de Jesús. Y aquí también, bueno, es que esta Biblia, igual yo tengo hartas cositas marcaditas de hace tiempo. Y aquí tengo también la importancia de que de que Pablo le pregunta a Jesús después que tuvo el encuentro con él, ¿y ahora qué tengo que hacer? Le dice. Perdón. Después de que era Ananías, pues no Gamaliel, me equivoqué, perdón. Cuando Ananías oró por él, y le dijo, Pablo le dijo que qué tenía que hacer ahora, no sabía qué paso seguir. Y él le dijo que tenía que levantarse, bautizarse y lavar sus pecados invocando el nombre del Señor. Qué importante es invocar el nombre del Señor, porque sabemos que en el nombre de Jesús los demonios salen, en el nombre de Jesús se provocan las sanidades, porque es de parte de Él el poder. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, y después ya cuando querían seguir en contra de él y se lo llevaron a la cárcel, lo azotaron, lo torturaron, pero vemos también que él tenía como doble nacionalidad, doble ciudadanía, era judío y también era romano. Entonces él, antiguamente en ese tiempo, tenía el dominio Roma en Jerusalén, en Israel. Y los romanos se creían superiores en todo, pues incluso hasta los soldados romanos, que eran unos simples empleados, ¿no? Se creían incluso superiores incluso hasta los más adinerados judíos, ellos se sentían superiores, sin importar que tuvieran menos en los bolsillos que esos adinerados judíos. Entonces aquí vemos que Pablo les dice, ¿y está bien acaso? ¿Está de acuerdo a la ley golpear a un soldado, a un ciudadano romano? Y tienen que haberse puesto de todos colores al saber que estaban golpeando a un romano. Entonces ya ahí frenaron los golpes, pero de aquí en adelante viene un proceso de juicio que vamos a seguir leyendo los otros días, porque hasta ahí nomás llegamos con la lectura. También quedó en continuará igual que ayer. Mi hermanito me manda un abrazo y mi esposito me manda bendiciones. Tan lindo, precioso. Está cuidando a los niños. Y eso pues. Entonces, yo me quedo con que debemos compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros, aunque nos golpeen, aunque se haga injusticia con nosotros. Lo más valioso que hemos conocido de esto es que hemos conocido al Dios Todopoderoso, al Dios de amor, y las experiencias que hemos vivido con Él. Bueno, y típica, cuando yo era chica, alguna vez también se acabó el gas y se oraba para que el gas alcanzara, y el Señor hasta en esos detalles era bueno con nosotros. A mi hermanito lo salvó de la muerte, a muchas personas que conozco también los libró de un montón de cosas, y eso, los invito a seguir creyendo en el Señor, a seguir estudiando la palabra, a seguir orando en sus casitas, a seguir buscándole, a seguir amándole, y si no, y si aún no lo conoce, lo invito a que lo conozca, porque es maravilloso el Señor. Que estén súper bien, nos vemos mañana. Un abrazo, bendiciones, besos, cuídense. Chao.